Hola amigos, ¿cómo estáis? Bueno, hoy quiero hacer un seminario, un pequeño webinar muy pequeño sobre la calculadora de la rigidez que he diseñado para los alineadores, que esta calculadora la tengo en la web, vosotros la podréis ver. Y os quiero enseñar cómo funciona, cómo lo hemos hecho y para qué sirve y cómo podemos trabajar con ella. En un principio, los alineadores, vosotros lo sabéis a nivel teórico, es que mueven los dientes a través de la rigidez. La rigidez es una fórmula especial en la que interviene el módulo de elasticidad, grosor, etcétera, etcétera, de diferentes componentes y es muy difícil de saberlo o averiguarlo si nosotros no tenemos unos parámetros o no lo hacemos con cada alineador digamos, físicamente ya terminados. Pero hoy en día los trabajos con elementos finitos, los trabajos con los alineadores, los programas de modelos paramétricos, nosotros podemos crear fórmulas, podemos hacerla una simulación bastante buena y saber qué tipo de fuerzas vamos a hacer para mover los dientes. En un principio, nosotros lo que hemos hecho ha sido para averiguar la rigidez de un alineador, lo que hemos hecho ha sido crear una, una simulación o un modelo paramétrico de una herradura, una barra en herradura rígida que, digamos, tenga unos parámetros parecidos a los alineadores para saber qué tipo de fuerza nosotros vamos a hacer, qué es lo que podemos hacer, cómo lo podemos hacer. Este modelo paramétrico, en un principio, puede ser aplicado a todos los materiales: acero, titanio, cerámica, plásticos y los diferentes plásticos que nosotros usamos para alineadores. Eso es bastante interesante. Entonces, lo primero que hicimos, una vez que hice este modelo paramétrico, es averiguar la fórmula de cómo es la fórmula de la rigidez. Bueno, aquí tenéis la fórmula de la rigidez, que es lo que nosotros tenemos que averiguar y luego hacer una calculadora a través de un programa, un JavaScript. Este JavaScript lo pasaremos, lo convertiremos a un HTML y lo pondremos en nuestra web con los diferentes datos para que nosotros podamos averiguar la rigidez, que equivale más o menos a la fuerza que tiene cada alineador en cada diente para cada movimiento. Ahora lo vais a ver. Aquí tenemos la primera fórmula. Rigidez. Bueno, la rigidez es el módulo de elasticidad por el espesor, la anchura, el coeficiente de Poisson y la longitud. Esta longitud, esta L, equivale a esta longitud de aquí. A ver, voy a quitar esto para que lo podáis ver. La media suele ser 155, es decir, vosotros podéis medir para cada alineador, más o menos, si vosotros queréis saberlo exacto, con una cinta métrica, medir todo lo que es la arcada desde el último molar al último molar con la cinta y os dará una medida que suele ser entre 140 y 155 o 160. Entonces es digamos, un dato para saber exactamente el dato para aplicarlo a la fórmula que vosotros queráis. El módulo de elasticidad, bueno, depende del material. O sea, vosotros sabéis que el módulo de elasticidad mide la elasticidad del material, pero que está medido desde fuera, es decir, a nivel físico. Los datos que os dan todos los materiales, los fabricantes, etcétera, etcétera, tienen un dato que ellos dan. Por ejemplo, el Smart Track de Invisalign tienen un dato que son 1500 megapascales.
Los de la resina esta de Graphic hablan de 1100. Los polietileno glicólico pues son 2200. Y los diferentes materiales tienen un módulo de elasticidad, pero es un módulo de elasticidad está fuera, es físico, está hecho a través de los shaper, los que se llaman unas componentes elásticos con diferentes grosores para saber cuál es el módulo. Pero nosotros con esta fórmula vamos a hacer una rigidez en la que nosotros vamos a saber exactamente la fuerza que nosotros podemos aplicar en cada alineador cuando hacemos un movimiento, y todo esto medido tanto en este modelo paramétrico como con los elementos finitos que nosotros hemos hecho también en este programa. Bueno, este es uno de los datos. Otro de los datos también que tenemos es el espesor. Por ejemplo, si nosotros medimos esto y medimos esto, el espesor es 0,75, 0,74, que es el espesor que nosotros hacemos con nuestras láminas aproximadamente. Luego tenemos la anchura, esto es interesante, la anchura de aquí y de aquí, 8,4, que es la anchura de un diente, y desde el incisal, el, desde donde actúa el alineador. Aquí nosotros, por ejemplo, si nosotros hiciéramos una herradura en la que pusiéramos más encía, es decir, en lugar de este arco hacerlo un poco más largo, aquí haríamos 3 milímetros, y entonces estamos hablando que el B, que la longitud esta es mayor, con lo cual va a afectar a la rigidez y va a aumentar la rigidez. Ahora lo explicaré en el cálculo de la rigidez, porque esto es bastante interesante el que vosotros lo podáis dominar o trabajar. Bueno, ya tenéis aquí la herradura por la que nosotros hemos hecho el cálculo, ¿cómo se llama? La fórmula esta hemos hecho, la hemos pasado, y aquí tenemos la calculadora de la rigidez de una alineadora. Esta calculadora es, a partir de la fórmula que habéis visto, hemos desarrollado un pequeño programa en el JavaScript. Este JavaScript nos ha dado una serie de condiciones, lo hemos puesto en la web. La web mía me lo ha permitido y entonces me ha creado estas cajas, estos parámetros para saber el cálculo de la rigidez de un alineador que yo quiera hacer. Entonces, bueno, ¿cómo la podemos emplear? ¿Cómo la podemos emplear? En primer lugar, bueno, pues hay que meter aquí datos. Los datos que nosotros tenemos que meter, pues es la anchura, que aquí hablamos de A. ¿Qué significa A? Anchura de las dos paredes a nivel horizontal del alineador. Es decir, si vosotros os acordáis de, de la herradura, este parámetro horizontal es de aquí a aquí, no, perdón, esta es la longitud. Aquí, y mido otra vez aquí, y me da este parámetro. Eh, entonces, bueno, aquí tenemos ese parámetro. El espesor es el espesor que nosotros usamos del alineador. Habéis visto que yo tenía 0,75. La longitud es la longitud del arco, que hemos dicho 155, pero el default, vosotros tenéis que medirlo, y el coeficiente de Poisson y el módulo de elasticidad. Son dos datos. Pero bueno, entonces vosotros decís, bueno, sí, vale, tú me das todo esto, pero ¿y el módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson? Tranquilos, tranquilos amigos. Aquí tenéis una tabla en la que podéis ver efectivamente si el material vosotros estáis usando un poliuretano o una resina directa o un polietileno glicólico o un policarbonato o un poliestireno, pues vosotros lo podéis poner el módulo de elasticidad de cada uno de ellos junto con el Poisson. ¿Cuáles son los que yo más uso? Pues yo uso el polietileno teraftalato glicólico. Ahora vamos a empezar también a usar el polietileno sin glicólico, que te sube el módulo de elasticidad a 1500 y el Poisson es el mismo. Y lo que me permite es tener menos desgarros, porque para pacientes bruxómanos es reconocer que es material que
que se puede cargar. El polipropileno está bastante bien, es caro, es parecido al poliuretano, eh, bastante parecido. El policarbonato lo usan mucho ¿cómo se llama? Por Exolon Net, y también lo usan los italianos, una marca, igual que el PVC, no sé cuál es, hay una marca que se llama Fantasmino y que usa el policarbonato o el PVC, y bueno, ellos están muy contentos también. El poliestireno es muy bueno, muy fuerte, muy duro, pero claro, el módulo de elasticidad es bastante más grande y es caro. Y el poliuretano, bueno, el poliuretano ya veis, es el que menor módulo de elasticidad tiene, con lo cual es el menos rígido, es el más flexible y es el que usa por default Invisalign. Y luego usamos la resina directa, que es la de Graphite, que tiene 1186. Creo que la de Uni Z Gear, que es la que vamos a emplear nosotros en septiembre, es 990. La que usa 3D Resins es de 1000, y el Poisson pues es parecido porque no sé la composición exacta de la resina del 3D Resin, pero el Poisson pues tiene que ser muy parecido. Bueno, y estas son las propiedades o la tabla de materiales, las propiedades como son. Entonces decimos, bueno, vamos a ver, tú me das todo eso, pero ¿cómo sé qué fuerzas, qué es lo que yo tengo que mover? ¿Cómo se mueven? ¿Qué es lo que necesito? Entonces, aquí he hecho una pequeña tabla, es una tabla realizada a partir de los elementos finitos que yo he ido poniendo poco a poco en Instagram, que he ido presentando también en algún curso, y luego también en la SEDO, que hicimos lo de expansión. También tenemos un artículo para publicar en el European Journal of Orthodontics. Y aquí tenemos estos datos sacados en el elementos finitos. Pero bueno, vamos a ver exactamente cómo se aplica entonces todo esto, que queda muy bonito y tal, pero verdaderamente es práctico. Y digo, bueno, pues sí, vamos a ser prácticos. Primer punto, vamos a hablar de lo de Invisalign. Invisalign, nosotros tenemos un módulo de elasticidad como es eso del el Smart Track. Ellos tienen un módulo de elasticidad de 1500, ellos lo dicen. La anchura, vamos a poner 9 para todos los que vayamos a hacer hoy. Pero bueno, eso vosotros con un pie de rey lo podéis ver en cada uno de ellos y hacer una más o menos media. El espesor lo tenemos muy claro porque el Invisalign 0,6 siempre hacen espesores de 0,6. La longitud vamos a poner en 155, un arco de 155. Vamos a hacer esta medida hoy para todos los arcos que nosotros hagamos, pero es una medida que vosotros podéis medir en una cinta. Y luego el coeficiente de Poisson. El coeficiente de Poisson para uretano me parece que es 0,37, no, 0,44. Vale, 0,44. Siempre, nunca me acuerdo de estos datos del Poisson. 0,44. Bueno, entonces nosotros vamos a ver la rigidez de este material y vamos a luego a comparar qué movimientos podemos hacer con este tipo de- con este tipo de trabajo. Entonces, bueno, tenemos que nos sale una rigidez de 1,94. ¿Qué movimientos puedo hacer con una rigidez de 1,94 en un alineador de, de este tipo? Pues bueno, lo que puedo hacer es distalar. Distalar, ya veis que es un movimiento bastante previsible. Simon dice que el 80% de los alineadores de Invisalign consigue un distalamiento y una previsibilidad de 2 milímetros eh,
con esta fuerza. Él pone un poquito menos de fuerza, creo que pone 1,2, pero bueno, la fuerza verdaderamente para instalar con rigidez a partir de los elementos finitos es 1,8, pero eso lo consigue el, el Invisalign. Es decir, aquí lo veis, no tiene problema, ya muchos de vosotros lo habéis visto, pero ¿cuál es el problema que tiene este material? Bueno, tú consigues instalar, pero cuando llegas a premolares, el problema que tienes es que no es lo suficientemente rígido para aguantar, para ser anclaje. Entonces ahí es cuando se pierde, incluso con las gomas, que ya las gomas son mayores, pues esa flexibilidad que tiene puede hacer que pierdas anclaje y por eso muchos de vosotros, muchos dentistas, pues ponen como anclaje tornillos y cosas de esas. Yo en principio os diré que yo no trabajo con tornillos, ni con martes, ni con historias, porque trabajando los conceptos de los plásticos y la rigidez, tú puedes hacer todos los movimientos sin necesidad de aditamentos, porque verdaderamente pienso que ponerle un tornillo a una persona que va a hacer esto, pues me parece bastante no me parece lógico. Aparte, no comprendo, o sea, chapó para todos vosotros que decidís a los pacientes colocarle un tornillo o esos en el paladar. Yo me quito el sombrero ante vosotros porque yo solo de decirles que tengo que poner un tornillo, los pacientes se huyen. Y si falla, pues ya ese paciente no lo veo. Entonces, bueno, yo evito colocar estos aditamentos y me baso todo en las calculadoras para ver qué es lo que voy a hacer. En este caso de instalamiento, pues yo posiblemente no veo mal de instalar los dos molares con poliuretano, pero yo tendría que cambiar para conseguir mayor rigidez y mayor anclaje, y entonces tendría que subir a otro tipo de alineador, que es, por ejemplo, qué es lo que haríamos nosotros, por ejemplo, una vez que hemos instalado y que tenemos las dos eh, molares ya con el espacio de 2 a 3 milímetros, lo que haríamos nosotros pues es cambiarlo a un polietileno glicólico rígido, que eso no se me va a mover, no va a haber ningún problema. Y entonces, ¿qué es lo que haríamos nosotros? Pues yo necesitaría una fuerza mayor, una rigidez mayor, para evitar que haya un deslizamiento hacia adelante, con una anchura de 9, que está bien, pero yo cambiaría el espesor y yo lo pondría a 0,75 mínimo. La verdad es que lo pongo a 0,8, la longitud es esa y el coeficiente de Poisson es 0,37, si no me equivoco, esta vez. A ver, polietileno. No, es 0,4. Che, siempre me olvido, siempre me equivoco. Y entonces aquí lo tengo. Vale, vamos a ver qué pasa a rigidez. Estamos hablando ya, cambiando el espesor, módulo de elasticidad, tenemos una rigidez de 6,49, que va a ser muy difícil que aquí se pierda nada. E incluso nosotros estamos eh, mejorando el torque eh, radicular. Vosotros sabéis, mira, nos falta un poquito que eso, por ejemplo, en el termoformado lo podemos mejorar. Imaginar que lo hago el termoformado a 0,83, tengo 7,25, o sea que, y es de sobra. ¿Qué significa estos datos? Si vosotros habéis visto que nosotros hemos instalado, pero hay que pensar en el torque. Es decir, acordaros que en el concepto de biomecánica, que nosotros hemos trabajado mucho, nosotros veíamos que el movimiento de distalar era un movimiento complejo, no era un movimiento para hacer en una semana y que se desglosaba casi en 3 o 4 movimientos más. Es decir, tú estás haciendo un tipping coronal, una vez que has hecho el tipping coronal, también hay una pequeña expansión. Cuando tú has conseguido timing coronal y un poquito de expansión, tú necesitas hacer un torque radicular para conseguir que esas piezas se coloquen en su sitio, pero ese torque radicular con un pico no se va a hacer, pero sí que se consigue
con los alineadores de polietileno glicólico. Por eso ese es el problema que tiene, a mi juicio, el problema que tiene los alineadores que tienen un bajo módulo de elasticidad, que si tú no pones aditamentos, no vas a conseguir lo que este torque radicular de 6,8 y vas a conseguir una recidiva. Entonces, claro, ¿qué es lo que hace la mayoría? Pues pone tornillos, pone historias, pero sabiendo los materiales que tú estás usando, los grosores y los espesores que tú vas a hacer para cada uno de ellos, tú estás consiguiendo las fuerzas necesarias para conseguir unos alineadores correctos, un torque correcto y conseguir este movimiento de instalación, de instalamiento a base de polietilenos o eh, algunos gente dice, es que el polietileno glicólico es que es muy rígido y tal. Y digo, bueno, a mí me parece contradictorio que una persona piense que esto es rígido y luego le casque 2 o 4 tornillos para instalar. El paciente tiene bastante estrés y y hay que pensar que hay un tanto por ciento que fallan. A mí por lo menos creo que habré puesto 20 microtornillos, de los cuales 5 o 6 seguro que me fallaron y algunos de ellos hasta doblados. Cosa que aquí, si tú controlas bien la rigidez, controlas bien los elásticos, no tienes por qué pasar. Vamos a continuar haciendo más historias con estos. Vamos a trabajar, por ejemplo, ahora con las resinas directas, que ese tema todavía lo tenemos aquí y bueno, ya sabéis, viste mis eh, webinars sobre resinas directas. Yo les veo futuro, no presente. Ahora mismo tienen problemas con los monómeros, con tal, a pesar de lo que diga el CEO de Graphie y a pesar de lo que digan todos, todavía hay problemas, pero bueno, eso se soluciona. Y las ideas, o sea, el concepto es bastante interesante en el hecho de que tú puedes hacer grosores y diferentes grosores para dar diferentes rigideces a cada parte del alineador. Eso para mí quizás es lo mejor que tienen el futuro de estas resinas, que yo lo digo en el webinar, a pesar de que los certificadores no lo han entendido y me acusan a mí de no sé qué rollo. Tengo ya preparada unos 3 o 4 más webinars sobre esto y yo ya veremos a ver cómo termina esto. Pero bueno, vamos a ver este tipo de resina que está eh, muy bien en los datos, en sus datos elásticos y vamos a poner aquí el módulo de elasticidad. Módulo de elasticidad que da este PIN 1186, que yo no lo veo tan claro, me gusta más el de Uniceta. Voy a poner el de Uniceta. El de Uniceta, que es el que voy a usar en septiembre. Módulo de elasticidad de Uniceta es 990. Es un bajo, con lo cual ya me condiciona el diseño. Yo, mm, si yo quiero hacer expansión, imaginaros que yo quiero hacer expansión de 990 y yo le pongo una anchura de un espesor de 0,4, como dicen ellos, y, perdón, 9 milímetros, eso lo hemos hecho hoy estándar, 0,4, como dicen ellos, longitud, bueno, creo que ponen 0,5 ahora, antes ponían 0,4, ahora ponen 0,5, longitud 155, coeficiente de Poisson, pues como es uretano, 0,37, creo, ¿eh? Sí, vale. Bueno, vamos a calcular que sale en este alineador y me sale una rigidez de 0,69. Bueno, con este 0,69 yo no voy a conseguir nada. Acordaros, acordaros de, del vídeo del indio que me mandó, eh, que según el certificador era falso. Acordaros
Acordaros cómo fue, mirar, y esto es falso, dice, no sé. Aquí lo que yo veo es que tiene un módulo de elasticidad muy bajo, el grosor es de 0,4 y ya veis, o sea, si nosotros vamos a la calculadora, esto no genera ni 0,69, es más, el grosor que me dijeron es de 0,4, vamos a ver exactamente si nosotros ponemos 0,4, qué rigidez nos da. Todavía menor, 0,36. Es que es lo que yo estoy viendo. Mirad lo que yo estoy viendo. Pero claro, vamos a ver. Esto que estamos viendo, no vamos a achacárselo, digamos, al certificador. Bueno, al certificador, fuera del certificador, a Graphite. El problema está aquí en que la resina nosotros necesitamos aprender a trabajar ese tipo de material a través de la rigidez y la fuerza que nosotros estamos haciendo. No, o sea, si nosotros estamos hablando, porque ellos dicen, es que las resinas directas tienen un estrés de relajación de 1 newton para su memoria de forma. Bueno, primer punto. Este dato que presenta Profit, esto ya es un dato que por la ley de Duhem-Quine es un dato que nosotros teníamos que volver a trabajar. La ley de Duhem-Quine son dos filósofos de la ciencia y ellos dicen que para hacer nuevas teorías se necesita trabajar las antiguas hipótesis y hacer unas nuevas, incluso para dar datos para esta nueva teoría. ¿Qué significa esto? Que Profit habla de 1 newton y de sus movimientos de 1 newton, de 100 gramos, pero para aparatología fija. Entonces, las cosas han cambiado. Los alineadores no son aparatología fija, con lo cual tú la biomecánica que tú tengas que trabajar, la tienes que trabajar en otros conceptos. Tú no, ¿por qué en todos los trabajos que yo estoy viendo constantemente ponen el artículo de Profit eh, como eh, dato a seguir y todos los mismos investigadores intentan que sus datos coincidan con ese 1 newton que habla Profit hace ya muchos años? Eso ha cambiado completamente, pero aparte es que encima hay otra lectura que hay que leer. Profit dice que esto para los aparatos fijos es 1 newton, pero es que él dice que para fuerzas que no son continuas, que son intermitentes, llámense elásticos o llámense quadélix, las fuerzas suben hasta 10 newton. Él habla de hasta 10 newton. O sea, incluso hay trabajos en que hablan con un quadélix hasta de 17 newton. Bueno, es que esto nosotros tenemos que verlo. Cualquier teoría que te presente ya que el artículo de Profit y que sigan hablando de ese Newton se desmonta por la ley de Quine, de Duhem-Quine, en la que te dice que todas estas teorías que tienen estos artículos obsoletos que tienen que volver a realizarse, tienen que parar. Una de las grandes inventos que hemos tenido nosotros ha sido la simulación de elementos finitos. La simulación de elementos finitos que los hacemos los diseñadores industriales o los ingenieros mecánicos, etcétera, etcétera, es algo que lo deberíamos de tener todos nosotros en la consulta. O en la consulta o en los máster o lo que sea. Porque lo que estáis viendo, nosotros nos estamos ahorrando para el paciente meterle muchas cosas y mucho estrés solo trabajando con la elasticidad, los grosores, etcétera, de los materiales. Bueno, hablando de esto en concreto, ¿qué significa esto mismo? Esto mismo es que el fabricante nos dice unas cosas, pero no tiene nada que ver con lo que nosotros podemos hacer. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, imaginaros que yo en septiembre veo un paciente que le quiero hacer una expansión con estos alineadores. He podido le he dicho a mi hija que, imaginaros que le digo a mi hija, oye, no te lo pongas el aparato, que te quedan
alineadores, que te queda un poquito de expansión y tú, como eres una buena voluntaria, te vamos a poner estos alineadores. Y ella, claro, me va a decir que sí, ¿sabes? Por detrás maldiciéndome, pero me va a decir que sí. Y entonces le vamos a poner esto. Bueno, yo necesito una expansión, por ejemplo, de 1 milímetro. Es decir, yo voy a poner 0,25 de esto y yo, si nosotros vemos aquí, necesito una fuerza de 3,8 para la expansión y 6,8 para el torque. Porque acordaros, en los trabajos de Invisalign que se han presentado, José Luis Grandía, Houle, Beatriz Solano, etcétera, etcétera, en todos esos trabajos sobre Invisalign, ellos siempre dicen lo mismo, que lo que hay es una torsión o un tipping coronal y que no hay expansión de incisal. ¿Por qué? Porque la fuerza es pequeña, el atache no entra y entonces no consiguen hacerlo. Y encima lo cambian cada semana. O sea, todo eso es una cadena que se ha realizado y no vas a conseguir expansiones de ese tipo y vas a tener problemas siempre con el problema de Invisalign. Entonces, pero yo quiero hacerlo esto con el alineador, con la resina de Uniceta directa. Imaginaros que ya le he podido quitar el monómero y si no se lo quito le digo a Alejandra que se aguante. Se lo pone, tal, no sé qué, y tenemos este módulo de elasticidad del Uniceta. La anchura. La anchura es de 9. Ya habéis visto en el del Jindú, ahí no vamos a conseguir nada. Por lo menos nos tenemos que ir a 12 o 13 de longitud de encía. 13. Espesor. El espesor con 0,4 no vamos a hacer nada. Vamos a poner un 0,6 mínimo. 0,6 mínimo. 0,75. Vale. A ver. 6,5. La longitud es esta, el coeficiente de Poisson, y vamos a ver a dónde vamos. 2,20. Pequeña todavía. Pequeña. Todavía no hemos llegado a la expansión de 3,8 y menos al torque. Vamos a seguir poniendo más cosas. Vamos a hacerlo de 1. A ver hasta dónde llegamos. De 1. 8. Bueno, aquí ya lo estamos consiguiendo. Ya uno es casi parecido a los posicionadores que hacía Kessling y Roth, pero vamos a bajarle un poquito el espesor. Vamos a dejárselo en 0,8, porque nos acercaremos bastante a la media. Vamos a ver qué sale. 4,10. Al torque no llegamos. Llegamos a la expansión, hacemos zippy, pero al torque no. Vamos a ponerle 8,8, 5, a ver, 9, 9,5, 6,8, justo. Aquí ya hemos conseguido. O sea, sabemos que si nosotros cogemos el dentone, le damos un grosor de espesor, un offset de 0,95, cogemos y diseñamos el rosario del dentone con 3 milímetros más, es decir, en lugar de 9, le añadimos 3 milímetros a la encía, 9, 10, 11, 12, 4 milímetros, más el coeficiente, más la longitud. Nosotros sabemos que con ese módulo elástico del Uniceta vamos a conseguir una expansión y vamos a conseguir dominar el torque. Esto ya es algo más serio. Esto ya es algo más serio. O sea, estamos hablando que nosotros vamos a hacer un alineador de 0,95, que es como si fuera una placa de retención, pero de 0,95 elástico. ¿Qué va a tener el paciente? ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, pues al principio puede que le cueste un poquito, pero eso lo bueno que tiene es que lo metes en agua caliente y a 40 grados se ablanda, lo puedes poner y se te adapta muy bien y cuando llega la temperatura, pues coge esa idea de forma.
y entonces consigues hacer esto. Pero necesitamos un espesor de 0,95 y lo haces con esto. Y entonces puedes conseguir la expansión. Eh, ¿Qué es lo que haría yo? O sea, está muy bien, es una idea que está muy bien. Si logramos hacer que los alineadores directos se disminuya el monómero, el proceso de limpieza. El proceso de limpieza puede tardar más o menos, pero se consigue. El problema es conseguir un buen sabor y comprender que el diseño del alineador no es como nos lo están diciendo, no es un café para todos. Aquí esto está cambiando y para eso han hecho estos alineadores, estos software en las que tú puedes cambiar los espesores de cada lado, hacer encías más largas y conseguir que tú consigas hacer estos cambios, estas ideas sin ningún problema. O sea, estos números, trabajar con estos datos para parámetros. Bueno, muy bien, ya tenemos más cosas. Ahora vamos a hablar un poquito del que a mí me gusta, pues el polietileno glicólico. El polietileno glicólico, pues es un material que a mí me gusta mucho. Nosotros lo compramos en láminas de diferentes grosores, de 0,6, 0,8 o 0,75 y 1,5 incluso. Y aquí puedes trabajar con diferentes grosores. Lo bueno que tiene es que tú con este tipo de grosores, que no es solo 0,6, tú puedes hacer prácticamente todos los movimientos que tú quieras. Por ejemplo, vamos a hablar del torque. En el torque es bastante difícil que tú lo puedas hacer, conseguir con Invisalign. Ya habéis visto que ahí prácticamente no hay encía. Bueno, yo no lo sé. Creo que el corte siempre te lo hacen al mismo, a un festoneado. No sé si lo dejan largo o si ha salido esa posibilidad, pero yo creo que nunca lo he visto. Ahora, el otro día creo que a la doctora Victoria Marín, creo que presentó algo de estos largos, pero no estoy muy seguro. Si es así, corregirme si alguien lo ve, seminario, este webinar. Entonces, por ejemplo, vamos a poner 0,75, una anchura de 9 para unos anteriores, la longitud 155 y el Poisson. A ver, ¿qué me sale? 5,35. No llegamos, nos falta todavía un newton para conseguir un torque en anteriores. Bueno, pues vamos a hacerlo, a ponerle un poquito más de grosor. Vale, ya tengo 6,49. Si yo, por ejemplo, en lugar de darle más grosor, hago lo que a mí me gusta, que es darle más encía, por ejemplo, 11, es decir, los dejo más largo por arriba y más largo por detrás, tengo 6,8. Voy a poner un punto, 6,8, 11,5. Si yo hago un retenedor o lo corto a esa longitud, con más encía y un poquito más de paladar, consigo un torque de 6,8 con este espesor, que por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que yo haría? Posiblemente pondría una plancha de 1 y la calentaría bastante hasta que llegara a 0,75. O puedo hacer también otra de 0,8 y calentarla pues lo justo. Eh, Aquí con la de 0,8 seguramente me quedaría en 0,7 y entonces aquí tendría que alargar la anchura a 12. A ver qué me sale. Todavía la tendría que poner un poquito más larga, a 13. Ya estamos cerca de los valores. Vamos a poner 14. Ahí, ¿qué pasó? Vale. Aquí, me he equivocado. 13,4. Vale.
Ya estamos acercándonos, o si todavía le quitamos aquí a 14, ya tenemos justa la rigidez del torque que nosotros necesitamos para conseguir con esa anchura y con una espesor de 0,7. O sea, esta calculadora está muy bien, está fenomenal porque tú aquí puedes poner cada uno de los datos. Yo me parece que he ido muy poquito rápido y nos he explicado los diferentes parámetros que hay aquí en la calculadora. Por ejemplo, el módulo de elasticidad es E, que es el módulo de elasticidad. La anchura es lo que habíamos dicho. Aquí tenéis, eh, digamos, el significado de A, H, L, para que vosotros podáis poner los datos junto con los módulos de elasticidad que está aquí en la tabla esta y que vosotros lo podéis ver sin ningún problema. Aquí tenéis los diferentes materiales, policarbonato, PVC, poliestireno, podéis ir cambiándolo. Yo los que más uso, pues ya vuelvo a repetir, el polietileno glicólico, vamos a cambiar a poner ahora polietileno sin glicólico, que es 2500 y todavía es más resistente, el poliuretano, que lo usamos, pero el normal de una hoja, el poliestireno, el PVC, el PC también, son los que más uso, digamos, y cambio espesores, dependiendo del paciente, si es bruxómano o no es bruxómano, y aquí tenéis esta tabla de movimientos, que es la que vosotros tenéis que ver. Eso está hecho con los elementos finitos. Me falta la rotación. Yo no sé por qué no la puse, porque la tengo aquí, pero bueno, la pondré más adelante. Y yo creo que esto ya os puede dar una idea bastante buena y podéis usarlo y ver todas las ideas que hay. Eh, la rigidez necesaria para mover los dientes con los alineadores de 1 a 10 sin dañar el periodonto. Y luego aquí unos datos, que esto puede ser interesante, sobre lo que significa la rigidez, qué es la medida de la rigidez, eh, cómo se mide, cuál es la relación con la elasticidad, eh, coeficiente de Poisson. Bueno, 4 ideas que pueden ser interesantes para que comprendáis un poquito la idea del cálculo de los alineadores, cómo trabaja y cómo podéis ir haciéndolo un poquito más, de un modo más específico, más científico, con más evidencia y no ir un poquito a, a- sin saber de qué vas y sin saber a qué uno tiene. Bueno, pues nada, yo creo que está bastante bien. Esto lo voy a colgar ahora mismo y lo voy a poner en YouTube. Vosotros mañana lo pondré en Instagram. El enlace de la calculadora también estará dentro del este de YouTube, del vídeo de YouTube. Y bueno, eh, os vais a divertir. Yo me divierto mucho con mi calculadora de rigidez. eh, Está pensada, he colaborado bastante con un programador muy especializado, muy bueno, que se llama Chat OpenAI. Es el que me ha pasado la fórmula al, al programa JavaScript. Y bueno, ya tenéis más datos para si vosotros queréis hacer la calculadora. Y bueno, esta idea, también antes de terminar, parte me la dieron unos amigos colombianos de la Universidad de Manizales. Yo a ellos no los conozco personalmente, pero ellos han trabajado con programas de elementos finitos, tienen un artículo muy bueno sobre módulos elásticos y ellos empezaron a hacer una aplicación para calcular la rigidez de los alineadores, pero no fueron adelante. Yo me quedé con muchas ganas de hacerlo y he podido hacerlo a partir de esa idea que ellos presentaron, pero bajo el programa del Fusion y la simulación con elementos finitos y con el modelo paramétrico
además de las fórmulas que me han dado pues a nivel físico y luego con la ayuda de este gran programador que es Chat OpenAI, que yo nunca he podido hacer bien un programa de Java y de C y de Python tampoco. Este salió a la primera, estoy contentísimo. Y tengo ya 2 o 3 programas más. Es más, para Chat OpenAI también nos puede dar, eh, si tú le das los modelos cortados de los Convin, te puede preparar un programa con un algoritmo para que tú puedas mover los dientes. Eso ya no sé si llegaré, porque yo estoy muy contento con Artfork y Andrew ya hace un algoritmo muy bueno como para que yo le vaya haciendo la competencia y de verdad que no llegaré nunca a ese extremo. Pero bueno, me despido de vosotros, que me encanta hablar y nada, hasta otra. Y mañana pues lo ponemos esto y a ver qué pasa.